días, amados amigos y hermanos presentes y televidentes de Galaxy 7, Canal 11, y también de Panansat y del Canal 22, televisión local en Puerto Rico, y del Canal 3 de Cable Buena Visión, y también del Canal 5 de Cima Televisión. Que las bendiciones de Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. En esta ocasión quiero leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 44 en adelante, y dice así, hablando del apóstol San Pablo y su ministerio. Dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y os juzgáis dignos y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es los ordenados para vida eterna. Este es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En esta ocasión en que San Pablo estuvo predicando en este lugar, encontramos que los gentiles se llenaron de alegría cuando supieron que Dios había enviado al apóstol San Pablo para hacer luz de los gentiles, para darle a conocer el camino de la vida eterna, para que así recibieran salvación de parte de Jesucristo. Se llenaron de alegría y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hay un libro del cual la Biblia dice que es el libro de la vida del Cordero. En ese libro están escritos los nombres de todas las personas que han de creer en Jesucristo y han de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Es el libro que contiene los nombres de cada persona que formará parte de la iglesia del Señor Jesucristo. San Pablo nos habla acerca de los hijos de Dios en el libro a los Efesios, capítulo 1, verso 3 en adelante, diciendo: bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En esta escritura podemos ver que nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida del Cordero y fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por esa causa, Cristo podía decir: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También podía Él decir: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y también Él podía decir, como dijo en San Juan capítulo 6, verso 39 en adelante: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora, dice Jesús, de todo lo que me diere el Padre. Su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, encontramos que son todas estas personas que fueron dadas por el Padre a Cristo y fueron colocados en Cristo para luego ser manifestados en este planeta Tierra como el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Y esos son los ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo, escritos en el libro de la vida del Cordero. Sigue diciendo San Pablo en su carta a los Efesios: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
Aquí nos muestra el apóstol San Pablo que hemos sido predestinados y elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos e hijas de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que antes de nosotros aparecer en este planeta Tierra, ya Dios nos conocía, nos vio y nos colocó en el libro de la vida del Cordero. Él conoce todas las cosas. Él sabe desde antes de la fundación del mundo cuántas personas vivirían en este planeta Tierra desde el comienzo del ser humano hasta el fin del tiempo y hasta la eternidad. Y Él sabe quién creería su palabra y quién no creería. Él sabe quiénes creerían en Jesucristo y quiénes no. Ahora encontramos que hay un libro llamado el libro de la vida del Cordero, donde están escritos todos los nombres de los que habrían de creer en Jesucristo y habrían de nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y vendrían a formar la iglesia del Señor Jesucristo. San Pablo también, siendo un conocedor de ese programa divino de Cristo y su iglesia, en su carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 19, nos dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Aquí nos muestra el apóstol San Pablo que pertenecemos a la familia de Dios, esa familia celestial, y que estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y como principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor, para morada de Dios en ese templo espiritual, y en nosotros como individuos, como templos del Espíritu Santo. Ahora, cada uno de nosotros como individuos somos templo de Dios, del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor Jesucristo, con todos sus miembros, son el templo del Señor Jesucristo, su iglesia. Así como el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón tenían atrio, lugar santo y lugar santísimo, también cada ser humano tiene estas tres partes. Tiene atrio, que es su cuerpo físico; tiene lugar santo, que es su espíritu; y tiene lugar santísimo, que es su alma. Y el lugar para morada de Dios es el alma de la persona. Ese es el trono de Dios en el individuo. Y el trono de Dios en su iglesia es el lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, en donde Cristo llama y junta a todos sus escogidos. El atrio corresponde al tiempo
de la ley, y el lugar santo corresponde al tiempo de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, pasando por esa etapa durante estos 2000 años de Cristo hacia acá. Ahora podemos ver que es el mismo orden en el tabernáculo que hizo Moisés, en el templo que hizo Salomón, en la persona como individuo y en la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Porque así es en el cielo el templo de Dios. Ahora, el lugar para ser colocada la palabra y el Espíritu de Dios en cada persona es en el alma. Por eso es que se requiere que la persona obtenga el nuevo nacimiento allá en la parte profunda de su ser, en su alma. Y la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del tiempo estará en la etapa del lugar santísimo, en donde Cristo en Espíritu Santo estará manifestado y estará ahí en su trono, en su iglesia, para manifestar su gloria en este tiempo final. Ahora, para la formación del cuerpo místico de Jesucristo, de su iglesia, Dios ha estado llamando a las personas que formarían esa iglesia del Señor Jesucristo, los cuales están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Están ordenados para vida eterna. Y podemos ver que a través de las edades pasadas y en nuestro tiempo también han creído el mensaje correspondiente a su edad, el cual ha venido por medio de cada uno de esos espíritus de Dios enviados en toda la tierra. Para las 7 edades fueron enviados 7 espíritus de Dios, 7 espíritus teofánicos, 7 ángeles mensajeros manifestados en carne humana, y por medio de cada velo de carne que fue utilizado en cada edad por cada Espíritu de Dios teofánico enviado a cada edad, fue traído el mensaje para cada edad y fueron llamados los ordenados para vida eterna. Fueron llamados los ordenados para formar el cuerpo místico de Cristo en la edad en que cada uno vivió. Y ahora en el fin del tiempo son llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta bajo el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, ese espíritu ministerial de profeta que Él ha prometido en la Escritura. Son llamados y juntados con gran voz de trompeta los ordenados para vida eterna, para formar el lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo, y así completarse la construcción del templo de Jesucristo, que es su iglesia. Es en este tiempo final en donde se completa la construcción de la iglesia del Señor Jesucristo como templo espiritual para morada de Jesucristo en Espíritu Santo, en ese templo espiritual. Por esa causa es que Cristo todo lo que ha hecho en la tierra desde que se fue, lo ha hecho por medio de su iglesia y en su iglesia en favor de la raza humana, porque su iglesia es su cuerpo
místico y por consiguiente es la instrumentalidad del Espíritu Santo desde que Cristo se fue y luego descendió en Espíritu Santo el día de Pentecostés. Por eso encontramos que las promesas que Cristo hizo de su regreso en Espíritu las podemos leer y ver, que nos habla de que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros, o sea, con su iglesia y en cada miembro de su iglesia. En San Juan capítulo 14, Cristo, hablando de la venida del Espíritu Santo, en el verso 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora el Espíritu Santo, en sus apóstoles y en sus 7 ángeles mensajeros, estuvo manifestado, dándole a conocer todas las cosas y recordándole todas las cosas que Jesucristo había dicho. Y por esa causa tenemos los 4 evangelios, tenemos también el libro de los Hechos y las cartas de los apóstoles, porque el Espíritu Santo ha estado en su iglesia y en sus mensajeros, enseñándole las cosas que Cristo dijo que le daría a conocer a su iglesia, y estaría también recordándole todas las cosas que Cristo dijo en el pasado. Ahora sigue diciendo en el capítulo 14, verso 23 en adelante, y también vamos a leer un poquito antes, capítulo 14, verso 15 en adelante, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahora el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, dice que ellos lo conocían porque moraba con ellos, estaba morando con ellos en carne humana, en la persona de Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo estaba encarnado en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dice: y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Todavía un poco, sigue diciendo: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, porque el Iscariote no hacía esta clase de preguntas, sino que sus preguntas y sus recomendaciones eran acerca del dinero.
pero no hacía preguntas como estas tan importantes. Ahora le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora podemos ver aquí lo que Jesús enseña acerca de la venida del Espíritu Santo, que es la venida del ángel del pacto, la venida de Jesucristo en espíritu a su iglesia y a cada miembro de su iglesia. En el capítulo 15, versos 26 y 27, nos dice Cristo: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora podemos ver que cuando los apóstoles y demás predicadores han hablado la palabra de Dios y han hablado acerca de Jesucristo, ungidos por el Espíritu Santo, ha sido el Espíritu Santo en cada uno de estos ministros de Dios, a través de las edades, que ha estado hablándole a la raza humana y mostrándole el programa divino de la redención, dando testimonio acerca de Jesucristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, llevada a cabo por nuestro amado Señor Jesucristo, para que todo ser humano tenga la oportunidad de salvación, tenga la oportunidad de vida eterna. Ahora encontramos que el Espíritu Santo ha estado dando testimonio desde el día de Pentecostés hacia acá, en y por medio de su iglesia, a través de los diferentes ministerios que Él ha colocado en su iglesia. Dice el apóstol San Pablo que Cristo ha colocado en su iglesia a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y a otros como maestros. Esto lo dice el apóstol San Pablo en su carta a los Efesios, para que así nosotros sepamos que Él colocaría diferentes ministerios en su iglesia. El capítulo 4 y verso 9 o versos 7 al 11 es donde nos habla de estos ministerios que Él colocaría en su iglesia. Pero no dice la Escritura que los profetas hasta Juan profetizaron. Sí, los profetas del Antiguo Testamento hasta Juan profetizaron. Los profetas bajo la dispensación de la ley hasta Juan profetizaron. Pero vino Jesucristo y era el profeta mayor, era el profeta de Nazaret, era el mismo Dios en la forma de un profeta. Y sin embargo, los profetas hasta Juan profetizaron. Esto es los profetas del Antiguo Testamento, de la dispensación de la ley, pero los profetas del Nuevo Testamento, de la dispensación de la gracia, comenzaron con nuestro amado Señor Jesucristo, que es el profeta de todos los profetas. Luego encontramos a los apóstoles, que también fueron profetas. Pues tenemos de las cartas apostólicas en donde profetizan de cosas que han de venir y hablan
todos ellos acerca del fin del tiempo y de la venida de Cristo para el día postrero, y de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros los que vivimos para el tiempo de la trompeta final o gran voz de trompeta. Eran profetas de Dios en una dispensación superior a la dispensación de la ley. Por lo tanto, tenían una posición superior. Por eso, Cristo dijo a sus apóstoles: ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Así es que podemos ver que la posición de un hijo de Dios en la dispensación de la gracia es superior a la de la dispensación de la ley. Y ahora, viendo que Cristo ha colocado en su iglesia apóstoles y también profetas, estos son dones mayores que los dones pequeños o menores que también Él colocó en su iglesia. Estos son más bien dones ministeriales. Dice que es para la perfección de su iglesia. Sin estos ministerios siendo operados por el Espíritu Santo a través de las diferentes edades hasta llegar a este tiempo final, la iglesia nunca llegaría a ser formada completamente y formarse así el templo espiritual de Cristo. Pues es por medio de estos ministerios que Cristo ha estado llamando y juntando a los ordenados para vida eterna, para formar el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y así encontramos que a través de las diferentes edades se ha ido formando un templo, una iglesia, en la forma de un monte, pues un monte representa un reino, y en este tiempo final son llamados y juntados los que faltaban para la formación y la completación del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Es en este tiempo final, en el día postrero, en donde el Espíritu Santo llama y junta a todos los escogidos de Dios, a todos los ordenados para vida eterna, para formar el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, para formar la edad de la piedra angular, y así ser completado ese templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo, o sea, para ser completada la iglesia del Señor Jesucristo, quienes tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Ahora, así como cuando Pablo y Bernabé le dieron la noticia a aquellos gentiles que Cristo los había enviado a los gentiles para ser luz para los gentiles, para salvación de ellos, ellos se regocijaron y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y ahora, cuando se le da la noticia a la América Latina y al Caribe, todos los latinoamericanos y caribeños, cuando escuchan que desde antes de la fundación del mundo Dios escogió la América Latina y el Caribe para colocar a los ordenados para formar el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, nos hemos llenado de alegría, de regocijo, y glorificamos a Dios y hemos creído en Él y en su programa correspondiente para este tiempo final. Y hemos visto que hemos sido ordenados
para vida eterna. Y por consiguiente, para formar el cuerpo místico de Jesucristo en su última etapa, en la edad de la piedra angular, con los cuales se completa la construcción del templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Miren con quienes corona Jesucristo su templo espiritual, su iglesia. Comenzó con Hebreos. Así comenzó el fundamento con Hebreos. Por eso dice San Pablo que hemos ido, o su iglesia está siendo construida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Ahora miren cómo comenzó la iglesia del Señor Jesucristo, miren cuál fue el fundamento, y ahora miren cómo corona Jesucristo su iglesia. Comenzó allá en Israel con Hebreos, y luego termina su construcción y corona esa construcción, ese templo espiritual, con los ordenados para vida eterna del fin del tiempo. Y así como el lugar santísimo estaba en el occidente, ahora el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo es construido con occidentales, con latinoamericanos y caribeños, para así coronar Cristo su iglesia y manifestarse Cristo en su iglesia en toda su plenitud en el día postrero. Pues es para el día postrero en que todos los escogidos, los miembros del cuerpo místico de Cristo, los cuales están ordenados para vida eterna, serán llenos de toda la plenitud del Espíritu de Dios. Y así seremos transformados y seremos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algunas personas podrán pensar, pero ¿cómo puede ser posible que Dios, para la parte más importante del templo espiritual de Cristo, la parte del lugar santísimo, haya escogido latinoamericanos y caribeños y no alemanes, franceses, ingleses y todas estas personas de Europa que son de una clase fina y de muchos estudios y de muchas cosas grandes según los hombres? Es que ya Alemania, Inglaterra, Francia, todos esos países tuvo su parte en el templo espiritual de Cristo y dio las personas que formarían el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Los dio Asia Menor, Europa y Norteamérica. Y ahora para el lugar santísimo los da la América Latina y el Caribe. Estas son las buenas nuevas que yo les traigo de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Y hay en la América Latina y el Caribe miles de personas, y ojalá sean millones, que están ordenados para formar el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, o sea, para formar la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo. Son ordenados para vida eterna, y por esa causa el grupo grande de personas que no verán muerte, sino que serán transformados, será de latinoamericanos y caribeños, porque están ordenados para vida eterna. Y por esa causa, en este tiempo final, están siendo llamados
y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta para formar el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, para formar la edad de la piedra angular, la edad que tiene la promesa de la transformación y de recibir a los muertos en Cristo que han de resucitar en este día postrero. Los ordenados para vida eterna. Hemos visto que los ordenados para vida eterna son los que están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, para ser parte del cuerpo espiritual de Cristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo, cada uno en la edad que le corresponde. Y ahora nos ha tocado a nosotros, los latinoamericanos y caribeños. Estas son buenas nuevas que yo les traigo a todos ustedes, como San Pablo trajo esas buenas nuevas a aquellos gentiles y les dio a conocer para lo cual él había sido enviado para los gentiles. Así también cada ángel mensajero ha sido enviado a su grupo, al grupo de su edad. Y para el fin del tiempo, fin del siglo y fin del mundo, en el día postrero, Jesucristo promete enviar su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él promete enviar a su ángel mensajero en el día postrero para dar testimonio de estas cosas en su iglesia, y a su iglesia en la edad de la piedra angular y edad del lugar santísimo de su templo espiritual, el cual es construido con piedras vivas latinoamericanas y caribeñas. Es enviado entonces para darle testimonio a los latinoamericanos y caribeños de estas cosas que deben suceder conforme al programa divino. Y así será completado el templo espiritual de Cristo. O sea, que es con latinoamericanos y caribeños que Cristo completa su templo espiritual. Cristo completa su iglesia. Cristo completa ese templo, construyendo su lugar santísimo con latinoamericanos y caribeños. Y para eso, dice Jesús, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El mensaje del ángel del Señor Jesucristo da testimonio de estas cosas que deben suceder en el programa divino. Da testimonio de estas cosas que deben suceder en la iglesia del Señor Jesucristo. Da testimonio de la construcción del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y da testimonio que las 7 edades o etapas de la iglesia gentil han llegado a su final. Y la parte de los 7 ángeles mensajeros en el lugar santo ya concluyó. Y ahora toca en el programa divino el lugar santísimo, a donde él envía a su ángel mensajero para dar testimonio de estas cosas en el lugar santísimo de su templo espiritual, a donde llama a los ordenados para vida eterna, que están escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Estas son buenas nuevas. Son las buenas nuevas del Evangelio del Reino, siendo dadas a conocer a todos los ordenados para vida eterna. Por esa causa es que el mensaje final de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la trompeta final, estaba prometido que surgiría en la América Latina y el Caribe, o sea, en el occidente, que corresponde a la América Latina y el Caribe. Pues ya la parte norte del occidente, o sea, la parte norte de América, ya tuvo su mensajero, el 7º ángel mensajero William Marion Branham, y tuvo su edad, la edad de la Odisea. Pero ahora el Espíritu Santo Jesucristo, el ángel del pacto, ha descendido a la América Latina y al Caribe para llamar
a todos los ordenados para vida eterna, escritos en el libro de la vida del Cordero, para formar la edad de la piedra angular, para formar la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, y así completar su labor de construcción de ese templo espiritual, de esa iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial. Hemos llegado al tiempo de la bendición para los latinoamericanos y caribeños. Hemos llegado al tiempo de Dios llamar y juntar a todos los que están ordenados para vida eterna, que recibirán la transformación de sus cuerpos en el día postrero. Y este es el tiempo, este es el día postrero, este es el día del Señor, este es el tiempo del llamado final, del llamado de la trompeta final o gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, a todos los ordenados para vida eterna, los ordenados para vida eterna. Hemos visto que son los que vendrían a ser miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, y con la bendición que ellos reciben, recibirán bendición también millones de personas que, aunque no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo, naciendo del agua y del Espíritu en la iglesia, podemos ver que la bendición será extendida para todos los latinoamericanos y caribeños, para que así tengan una oportunidad de vida eterna, pues hay millones de latinoamericanos y caribeños que tienen sus nombres escritos en la otra sección del libro de la vida, en la sección llamada el libro de la vida, no la sección del libro de la vida del Cordero, sino en la otra sección, en donde tienen una oportunidad para vida eterna. De esa sección es que habla la Escritura, que el nombre de una persona puede ser borrado o quitado, pero de la sección del libro de la vida del Cordero no puede ser quitado ningún miembro, ninguna persona. ¿Por qué? Porque son los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, de cada etapa, de cada edad, hasta llegar a este tiempo final, en donde Él llama a los últimos miembros de su cuerpo místico de creyentes, que están ordenados para vida eterna, elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, predestinados de Dios, escogidos de Dios para formar parte de ese cuerpo místico de creyentes. Ordenados son ellos para vida eterna y colocados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Es en ellos en donde se materializa el templo que está en el cielo. Es en ellos donde la vida de Cristo fluye de etapa en etapa, de edad en edad, para darle vida eterna. Y si mueren, Cristo los resucitará en el día postrero. Y estamos en el día postrero. Por eso es que estamos esperando la resurrección de los muertos en Cristo de un momento a otro. No sabemos en qué año, pero en alguno de los años del día postrero del séptimo milenio resucitarán los muertos en Cristo. Y nosotros los que vivimos, luego de verlos a ellos resucitados, nosotros seremos transformados. Ahora podemos ver que los latinoamericanos y caribeños tienen la bendición más grande del programa divino, señalada para ser manifestada en el día postrero. Y luego la bendición pasará al pueblo hebreo, luego que nosotros seamos transformados
y los muertos en Cristo hayan sido resucitados. Luego nos iremos para la cena de las bodas del Cordero, en donde Cristo repartirá los galardones a su iglesia, a los miembros de su iglesia, a los ordenados para vida eterna, de acuerdo a cómo haya sido su obra, su labor en el reino de Dios, su labor en la obra del Señor. Por eso, siempre les he dicho, mi deseo es que los galardones más grandes los reciban los escogidos latinoamericanos y caribeños, los escogidos de la edad de la piedra angular y de la edad del lugar santísimo de su templo espiritual. O sea, mi deseo es que ustedes y yo recibamos los galardones más grandes. ¿Y quién no quiere lo mejor para su familia? Siempre queremos lo mejor para los de nuestra casa. Y los de nuestra casa son los latinoamericanos y caribeños, son los hijos e hijas de Dios, para formar el lugar santísimo de su templo espiritual, para formar la edad de la piedra angular de ese templo espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso deseamos lo mejor, deseamos de las más grandes bendiciones. Mi deseo es que todos sean transformados, que no tengan que ver muerte, aunque si alguno se va, tampoco hay problema, porque irá al paraíso en su cuerpo teofánico, estará allí con los santos que se encuentran allí en el paraíso y les dará testimonio de que ya en la tierra está todo preparándose para la resurrección de ellos, porque está en la tierra Dios cumpliendo sus promesas correspondientes al día postrero. Y luego, cuando resucite, pues lo conoceremos. Él vendrá a nosotros. Si viene San Pablo y personas del tiempo de San Pablo, ¿quién conoció a San Pablo? Ninguno. ¿Quiénes conocieron a nuestros amados hermanos de la primera edad de la iglesia gentil? Ninguno. Ellos vivieron hace 1000 y algo de años aquí en la tierra. Ni siquiera conocemos bien cómo ellos vestían. Así es que, miren ustedes, a quienes es que vamos a reconocer. A los que ya hemos conocido aquí en la tierra, que han partido. Así como cuando Jesucristo resucitó, ¿a quién conocieron los discípulos? A Jesucristo. Al principio no le conocían, pues encontramos que cuando Cristo murió, estaba lleno de golpes en su rostro, lo habían tratado muy mal, estaba todo herido, pero cuando Él resucitó, de seguro no apareció con todos esos golpes en su rostro, pues dice la Escritura que fue desfigurado. Dice Isaías en el capítulo 53, y también cuando lo tomaron preso, dice que le daban de bofetadas, y eso pues hace que se marque el rostro. Pero cuando apareció sin esos golpes, y apareció en la forma que Él dijo que regresaría. Ahora encontramos que luego le reconocieron. Ahora no sabemos si también apareció más joven. No sabemos si apareció representando la edad de 18 a 21 años. Así es que, y además, cuando Dios tiene algo sellado o velado, aunque esté frente a las personas, no lo pueden entender, no lo pueden ver, no lo pueden reconocer como lo que Dios dijo, que
enviaría. El Mesías vino al pueblo hebreo, estuvo con ellos y no lo reconocieron. Ahora, esto es porque estaba sellado, velado, ese misterio de la primera venida de Cristo, aunque estaba cumplida en medio de ellos. Pero para algunas personas sencillas, ese misterio había sido abierto. Y cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comenzaron a decir, unos dicen que tú eres Elías, o Juan el Bautista que ha resucitado, o alguno de los profetas. Y Jesús preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que tenía la revelación divina de quién era Jesús de Nazaret. Y también Marta, la hermana de Lázaro, también tenía ese conocimiento. Ella dijo, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora podemos ver que Cristo ha hecho grandes promesas para nuestro tiempo. Él ha prometido para el día postrero, el cual ya nosotros sabemos que es el séptimo milenio. Ha hecho la promesa de la resurrección para los muertos en Cristo, pero no dijo en qué parte del día postrero. Y si está en algún sitio ahí oculto, algún día lo hemos de entender. Y si no lo hemos de entender antes de la resurrección, en la resurrección, entonces hemos de saber en qué año del día postrero, del séptimo milenio, sería la resurrección. Así como la resurrección de Cristo y de los santos del Antiguo Testamento fue en el tiempo de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora, nosotros estamos viviendo en el tiempo en que también tenemos la promesa de la transformación de nuestro cuerpo. Y muy pocos de nuestra edad se irán, pero regresarán. Cuando digo se irán, quiero decir se irán sus cuerpos, terminarán sus días aquí en la tierra, pero regresarán en la resurrección. La mayoría seremos transformados y raptados. No es algo que nosotros somos obligados a creer, sino que a medida que escuchamos la palabra, podemos ver que la promesa de la transformación, estando vivos, es para nosotros, para los ordenados para vida eterna del día postrero, que estarán formando el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo y edad de la piedra angular. Esos son los que tienen la promesa de la transformación estando vivos, porque esos son los que estarán escuchando la gran voz de trompeta o trompeta final, que antecede a la resurrección de los muertos en Cristo y a la transformación de nosotros los que vivimos. Ninguna persona podrá ser transformada si no ha escuchado la trompeta final o gran voz de trompeta, que es la voz de Cristo, el mensaje de Cristo, del evangelio del reino en el día postrero. Por eso es tan importante la trompeta final o gran voz de trompeta, de la cual en la Biblia se habla en diferentes lugares. Aún en el Antiguo Testamento se habló de esa trompeta final o gran voz de trompeta cuando se habló de la trompeta del año del jubileo, que era sonada o tocada el día 10 del mes séptimo para proclamar que el año del jubileo y el día de la redención, de la expiación, se había manifestado, había llegado para la reconciliación del pueblo hebreo con Dios y para la restauración de todo lo que habían perdido, lo habían vendido, o algunos habían perdido sus propiedades por alguna deuda,
Otros también habían perdido hijos de su familia y habían sido tomados como esclavos, los habían vendido o se los habían quitado a causa de alguna deuda o en alguna otra forma. Pero el día el día del año del jubileo, o el año del jubileo en el día 10 del mes séptimo, al tocarse la trompeta, el que era esclavo podía seguir caminando, soltar su herramienta de trabajo con el cual trabajaba como esclavo y seguir caminando y decir: yo soy libre, yo he escuchado la trompeta del año del jubileo y yo soy libre, porque así está en la ley de Dios. Y el que lo tenía como esclavo no podía decirle que no se podía ir, porque era una ley divina. También las propiedades se regresaban a sus dueños originales. Encontramos que en esos tiempos del Antiguo Testamento no es como en nuestros tiempos. En nuestros tiempos una propiedad puede costar, digamos, $10,000, pero de aquí a 50 años cuesta mucho más. Ahora, en el tiempo del Antiguo Testamento, una propiedad costaba de acuerdo a los años que faltaban para el año del jubileo. Si faltaban 50 años, la propiedad valía bastante. Si solamente faltaba un año para el año del jubileo, o sea, se la estaban vendiendo en el año 49, y ya el próximo año se la tenía que entregar a su dueño original. Por lo tanto, el precio de esa propiedad era más bajo, y casi nadie de seguro compraba en el año 49, porque lo tenía que devolver al dueño original. Y en el año 48 tampoco nadie compraba, porque podía decir: bueno, voy a sembrar y voy a preparar muy bonita toda esta propiedad, y ya en el año 50 se la tengo que entregar al que me la vendió. Y eso era así conforme a la ley divina, porque eso estaba mostrando que para el ciclo divino representado en el año del jubileo, todos los hijos de Dios saldrán libres a vida eterna. Los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que vivimos seremos transformados y regresaremos a la vida eterna, y ya no estaremos más en este planeta Tierra como esclavos, esclavizados en los trabajos de esta tierra, que es realmente una esclavitud mayor que la que tenía el pueblo hebreo allá en Egipto. Los hijos de Dios han sido sometidos a una esclavitud mayor a la que fue sometida el pueblo hebreo por el faraón. Ahora de esto nos habla el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8 y verso 14 en adelante, para que tengamos un cuadro claro de lo que son los ordenados para vida eterna. Dice Romanos capítulo 8, verso 14 en adelante: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son los que nacen de nuevo del agua y del Espíritu, y reciben ese Espíritu teofánico que los guía toda su vida, los guía en el programa divino. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, o sea, el espíritu que recibimos cuando nacimos en esta tierra, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Ese es el Espíritu Santo, ese espíritu teofánico que recibimos en el nuevo nacimiento, por el cual clamamos: Abba Padre.
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el testimonio que da ese espíritu teofánico a cada persona que lo tiene, a cada hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora, herederos de Dios. Adán perdió su herencia cuando pecó y perdió los derechos a su herencia, los derechos a la vida eterna, los derechos a un cuerpo eterno, el derecho a la juventud eterna, el derecho a la felicidad eterna, el derecho a la salud eterna, el derecho al gobierno eterno como rey sobre la tierra y todos los demás derechos que están incluidos en ese título de propiedad. Ahora, Cristo dice, por medio de San Pablo, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Porque Cristo es el que redime todo lo que perdió Adán. Y nos redime a todos nosotros. Él es el que nos restaurará a la vida eterna, con un cuerpo eterno, con un espíritu teofánico eterno también, que es el que recibimos cuando hemos nacido del agua y del espíritu en el cuerpo místico de Cristo. Y Él nos colocará nuevamente sobre este planeta Tierra como reyes y sacerdotes. Y reinaremos con Cristo 1000 años y luego por toda la eternidad. Eso es la restauración de todas las cosas que perdió Adán, siendo restauradas a los hijos de Dios, a la simiente de Abraham, según la fe, que viene por medio de Cristo, que es de la simiente de Abraham. Y Cristo ha estado engendrando hijos e hijas en el reino de Dios para vida eterna. Ahora encontramos que Isaac trajo una simiente natural, el pueblo hebreo, y Cristo vino por medio de esa simiente natural, pero vino como la simiente real de Abraham para traer a existencia una simiente celestial de Abraham, para traer a existencia el Israel celestial, que tiene las bendiciones del cielo y de la tierra también. Tiene las bendiciones de la primogenitura, tiene las bendiciones que perdió Adán en la caída, en donde perdió la primogenitura y toda bendición contenida en la primogenitura. Y por esa causa el título de propiedad, el libro de la vida del Cordero, el libro de los 7 sellos, regresó a las manos de Dios, regresó a la diestra de Dios. Y Cristo lo toma y lo trae a la tierra de nuevo. Porque con la posesión de ese título de propiedad, de ese libro, la bendición de la primogenitura, es restaurada a la raza humana, a los ordenados para vida eterna, a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, a todos los que han formado parte de esa iglesia del Señor Jesucristo en el pasado y en el presente también. Ahora continuemos leyendo lo que dice San Pablo. Dice, y coherederos con Cristo. Por eso es que Cristo se sentará en el trono de David, como hijo de David allá en Israel, y estará como Rey de reyes y Señor de señores, y nosotros como herederos estaremos con Cristo como reyes y sacerdotes también, según el orden de Melquisedec. Ahora veamos aquí
si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso es que la iglesia del Señor Jesucristo ha padecido desde su comienzo hasta este tiempo final. Pero tenemos la promesa de que reinaremos con Cristo. Ahora, sigue diciendo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse, o ha de ser manifestadas. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios con cuerpos eternos. La manifestación de los hijos de Dios, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo, en la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Cuando estemos transformados nosotros y los muertos en Cristo estén resucitados en cuerpos eternos, ahí estará cumpliéndose la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación de los hijos de Dios en cuerpos eternos y con un espíritu teofánico eterno también. Ahí estarán adoptados como hijos e hijas de Dios todos los hijos de Dios, para ser los que estarán con Cristo en la administración del glorioso reino milenial. Porque cuando un hijo es adoptado, es colocado en los negocios de su padre para llevarlos a cabo. Ya es colocado a un nivel más alto y ya esas personas reciben o recibirán todo el poder y toda la autoridad que perdió Adán en la caída. O sea que estarán en cuerpos eternos, estarán a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, con todo el poder y la autoridad que Cristo les confiere como hijos e hijas de Dios. Ya estarán adoptados, y sí, con uno, Jesucristo, que estuvo sobre la tierra y en el monte de la transfiguración fue adoptado. Vimos tantas cosas grandes y maravillosas. ¿Cómo será cuando estén adoptados todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, los que están durmiendo, o como dicen la gente, murieron, cuando resuciten en cuerpos eternos, ya adoptados, y nosotros los que vivimos seamos transformados y adoptados? ¿Cómo será? Si no tuvo limitaciones Jesucristo, tampoco nosotros las tendremos. Será un tiempo grande y maravilloso, el cual está prometido en la Escritura. Sigue diciendo San Pablo, para que tengamos este cuadro claro de las cosas que han de suceder pronto. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La adopción es la redención de nuestro cuerpo, en donde seremos transformados nosotros los que vivimos y tendremos un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible, y así seremos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo.
y los muertos en Cristo resucitarán también en cuerpos eternos, y así estarán adoptados en el reino de Dios, para el reino de Dios ser establecido en la tierra y ser entregado a los santos del Altísimo, que son la iglesia del Señor Jesucristo. El reino de este mundo, o los reinos de este mundo, estarán en las manos de Jesucristo y su iglesia, porque su iglesia, los miembros de su cuerpo místico, son herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que la Escritura dice que somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años, y luego pues por toda la eternidad, porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Todo lo que Cristo hereda, lo heredamos también nosotros, porque somos coherederos con Cristo, todos los ordenados para vida eterna. Hemos visto quiénes son los ordenados para vida eterna, escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Son los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, aquí en Cartagena, y también a través de Galaxy 7 Canal 11 y Panansat, y también a través del canal 22 en Puerto Rico y canal 3 de cable Buena Visión en Puerto Rico también, y canal 5 de Cima Televisión en Colombia, y también a través de los diferentes canales de televisión de los diferentes países, y también a través de las diferentes radioemisoras amigas en los diferentes países. Ha sido para mí un privilegio grande darles a conocer quiénes son los ordenados para vida eterna escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, que son llamados y juntados en el tiempo que les toca vivir, cada uno en la edad y dispensación que le ha tocado, para así formar la iglesia del Señor Jesucristo, los ordenados para vida eterna. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también todas las promesas divinas para su iglesia, para los ordenados para vida eterna. Muchas gracias por vuestra amable atención, amigos y hermanos presentes y televidentes, y será hasta las 2 de la tarde, hora acá, y serán las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. Así es que a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico, estaremos nuevamente con ustedes para continuar dando a conocer el programa divino y quiénes son los ordenados para vida eterna y dónde están los últimos ordenados para vida eterna, que serán llamados y juntados para formar la última parte del cuerpo místico de Cristo, la última parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ellos son el remanente de la iglesia del Señor Jesucristo, para en este tiempo final formar esa parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos son los ordenados para vida eterna.
¿Y dónde están los ordenados para vida eterna del fin del tiempo del día postrero? Aquí estamos para ocupar nuestra posición en la iglesia del Señor Jesucristo, en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en su templo espiritual. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín, desde Puerto Rico, para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Si es posible para Miguel, desde Puerto Rico, tomar su parte para finalizar así nuestra parte en este día. Adelante, Miguel, si me estás escuchando, y si pueden hacer las conexiones para que así puedan escuchar todos los aquí presentes las palabras finales de nuestro amado hermano Miguel Bermúdez Marín. Aquí nos tienen el vía satélite, a través de la línea del satélite pueden conectar a Miguel, no necesariamente por la línea telefónica. Si tienen el satélite funcionando, Miguel, puedes hablar a través del satélite y acá te estarán escuchando. Ya puede, Miguel. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Con Wesley